Y llegamos a este punto en el cual, luego de definir qué son, comenzamos a hacer esta distinción entre los diferentes tipos de drogas. Pero planteamos, si ustedes se recuerdan, y esto solo a modo de resumen, iniciando con el contenido voy a comenzar a grabar. Lo que planteamos inicialmente, que para poder categorizar las drogas hay distintos, ¿cómo llamarlo? Distintos criterios. El punto es que la mayoría de los criterios para poder definir esto que llamamos droga, o perdón, para poder distinguir tipológicamente esto que llamamos droga, eh, son frágiles en cuanto, ¿cierto?, a su contenido. Y tal vez lo que más nos pudiese acercar a la posibilidad de generar esta distinción entre la gran existencia, ¿cierto?, de drogas, dijimos que íbamos a utilizar el efecto predominante. Y dijimos predominante también, si ustedes se recuerdan, porque las drogas no tienen necesariamente un solo efecto, ¿cierto?, sino que pueden tener varios, pero hay uno que siempre es el que predomina en el sistema nervioso central, y a partir de eso comenzamos la semana pasada a hacer, ¿cierto?, esta distinción a partir del criterio del efecto principal en el sistema nervioso central de una sustancia en tres grandes clústeres: las drogas depresoras del sistema nervioso central, las drogas estimulantes del sistema nervioso central y las drogas distorsionadoras del sistema nervioso central. ¿Ya? Y recuerden que la primera categoría que vimos era precisamente esto que estamos viendo en pantalla y que tiene que ver con las drogas depresoras. ¿Ya? Y dijimos que estas drogas depresoras tienen como efecto predominante el disminuir o el lentecer el funcionamiento del sistema nervioso central, y veíamos que entre ellas se contaban el alcohol, el opio y todos sus derivados, ¿cierto?, la morfina, la codeína, la heroína, la metadona, los ácidos barbitúricos, ¿cierto?, y también los tranquilizantes. En particular, dentro de los tranquilizantes estamos hablando, ¿cierto?, de las benzodiazepinas. Y acá, si ustedes se recuerdan, también dijimos de que los efectos que estas drogas provocan es alteración de la concentración y en ocasiones del juicio, la disminución en la apreciación de los estímulos externos, relajación y sensación de bienestar, apatía en algunos casos, ¿cierto?, disminución de la atención y desaparición de la angustia. Y si recuerdan también, planteamos algunas particularidades de este tipo de drogas. Una de ellas, recuerden de que han sido las drogas más consumidas durante el periodo de pandemia, y la evidencia es tremendamente contundente con respecto a eso, toda vez que, vuelvo a insistir con algo que hemos hablado en las clases anteriores, un contexto carente de fuentes de placer es un escenario perfecto para que las drogas hagan lo suyo, como gran reservorio también de placer envasado. Eso fue una de las cosas que planteamos. Lo segundo que referíamos era de que, como bien habíamos planteado, las drogas depresoras tienen este efecto prioritario, pero no es el único. Y planteábamos el ejemplo la clase pasada con respecto al alcohol. El alcohol, de manera inicial, no provoca una depresión del sistema nervioso central, sino todo lo contrario. El primer periodo de consumo de alcohol es más bien euforizante, ¿cierto? Es más bien estimulante, estamos contentos, estamos alegres, estamos más desinhibidos, pero, ¿cierto?, ya después de unas copas aparece el efecto intenso, ¿cierto?, y depresor del sistema nervioso central del alcohol, y es cierto cuando ya quedamos destruidos. Javier, por favor. Profe, disculpe, ¿va a grabar la clase? Sí, acuérdate que solamente, como le refería hace unos segundos, estoy haciendo solamente una síntesis de donde nos quedamos, y desde el contenido nuevo comienzo a grabar. Pero gracias por el recordatorio, porque ya se me estaba olvidando ya. Ya, gracias, profe. No, gracias a ti, de verdad. Y una tercera característica, recuerden ustedes, bien interesante de estas drogas depresoras, además de ser las más consumidas durante la pandemia, además de no tener un efecto único, sino que varios, y eso no es solo de las drogas depresoras, sino que de todas, ¿cierto?, de tener más de un efecto. Pero el tercero que veíamos es que dentro de este clúster de drogas depresoras ocurre una particularidad cuando se mezclan algunas de ellas. Y dijimos en particular en esa clase pasada de la mixtura que se generaba, los efectos, que se generaban en la mixtura del alcohol, ¿cierto?, del alcohol con
algunos tranquilizantes, en particular, ¿cierto?, las benzodiazepinas. Y yo les recordaba de que una película que, se me volvió a olvidar, era ¿Qué es lo que pasó ayer? O algo así, ¿cierto? De estos amigos que van a Las Vegas, ¿cierto? Y se toman un trago con algo, ¿cierto? Que no saben, y despiertan el otro día en la debacle misma sin tener recuerdo alguno de qué es lo que pasó ni qué es lo que hicieron. Y efectivamente eso que ocurre ahí es un efecto paradojal que tienen algunas drogas que en su mezcla provocan un efecto distinto al esperado. Porque podríamos considerar de que si tanto el alcohol como las benzodiazepinas tienen un efecto depresor del sistema nervioso central, si mezclamos alcohol con benzodiazepinas, deberíamos, de acuerdo a una lógica, ¿cierto?, asociativa solamente, esperar de que un depresor del sistema nervioso, sumado a otro depresor del sistema nervioso, provoque una depresión aún mayor, ¿cierto?, del funcionamiento del sistema nervioso central. Y sin embargo, en este caso, cuando mezclamos alcohol con benzodiazepinas, se obtiene un efecto paradojal que no es de mayor depresión del sistema nervioso, sino que se provoca un efecto estimulante. Y la persona puede hacer cosas que obviamente en su vida jamás haría y no acordarse de aquello. Recuerden la película El tigre, la gallina, el bebé en el closet, un diente menos, hay toda una serie de cosas que ocurren y no se acuerdan. Un poco similar, y también lo hablábamos como ejemplo en la clase pasada, esto que le había ocurrido a un doctor en el aeropuerto. No quiero justificarlo ni nada, lo dije también la semana pasada, pero si efectivamente es cierto lo que él plantea, de que estaba en un tratamiento psiquiátrico y que estaba tomando benzodiazepina como parte del tratamiento y se tomó un pisco sour antes de subirse al avión, es muy probable, ¿cierto?, de que esa mixtura haya generado un efecto como el que nosotros todos, ¿cierto?, pudimos ver en redes sociales. Ahora, yo creo que debiese ser un poquito más que un pisco sour lo que se tomó el doctor. Pero cosas como esas efectivamente pueden ocurrir. En el caso de él tendría que ver los antecedentes, las drogas que consumió, el tiempo, pero algo así efectivamente puede ocurrir. ¿Ya? Esas eran 3 características que hablábamos la semana pasada de las drogas depresoras. Ahora, gracias Javier que me recordó, voy a iniciar la grabación y inmediatamente a detener la transcripción. No sé por qué hace eso de manera automática, pero... Profe, quedé con una dígame. duda. Dúdenos. Es que, por ejemplo, con lo que hablaba usted de eso de que con al mezclar drogas se pueden crear como el borrado de memoria en este caso. Sí, claro. ¿Después es posible recordar lo que durante el tiempo o ya...? A ver, es posible, pero en algunos casos. Lo que pasa es que el efecto sedativo, hipnótico de algunas benzodiazepinas, piensa tú de que algunas benzodiazepinas no solamente se utilizan como calmantes, ¿cierto?, como tranquilizantes, sino que hay algunos que, además de inducir la calma, ¿cierto?, y tranquilidad, te generan un efecto sedativo, hipnótico para que puedas dormir. ¿Te fijas? Entonces, esa parte hipnótica que tienen algunos fármacos, sobre todo aquellos que están precisamente destinados a generar ensoñación, ¿cierto?, a que la persona se duerma, implica lagunas de memoria que no siempre se recuerdan. La persona como que posteriormente puede tener como flashes, ¿cierto?, de recuerdos, como imágenes más que secuencias completas. ¿Te fijas? Pero también va a depender del grado de intoxicación que exista, ¿cierto? La cantidad de alcohol que haya bebido, sumado a la cantidad de benzodiazepina, ¿cierto?, que haya mezclado. ¿Te fijas? Pero ¿hay probabilidad de que pueda recuperar algunos fragmentos de memoria? Sí, pero solo fragmentos. Es muy difícil que se recupere todo ese proceso porque el impacto del fármaco es tremendamente fuerte, pero como te digo, va a depender de la dosis, de la cantidad, ¿cierto?, que haya sido mezclada, va a depender también del estado físico y mental de la persona que lo consume, ¿te fijas? Va a depender de varios elementos, pero por lo menos dentro de la documentación y las investigaciones que se han hecho, lo que se puede recuperar de memoria no es tan amplio. ¿Ya? No es tan amplio. Como te digo, se pueden recordar algunos elementos, algunos pedazos, pero siempre van a quedar vacíos.
¿te fijas? Que son complementados por los relatos que te hace tu entorno, de qué es lo que ocurrió, ¿te fijas? ¿Profe? Dígame, Leti. Y en la mezcla de la pastilla, del medicamento, la benzodiazepina con el alcohol, como se intoxican, pueden haber así como efectos contradictorios, porque sé que hay gente que se intoxica y se muere, pero así como problemas cerebrales y cosas así. O sea, lo que pasa es que en estricto rigor, Leti, y gracias por la pregunta, hay una máxima en el tema de las drogas, además de lo que yo siempre les recuerdo de usar drogas responsablemente, en contextos protegidos y con personas que los amen. Ese es como mi karma de vida, se lo comparto a toda la gente. Pero también hay otro mantra, ¿cierto?, importante, que hay que estar constantemente repitiéndose cuando hablamos de esto de las drogas, y es que las drogas no se mezclan, o las drogas no deberían mezclarse. Porque hay ciertas mezclas que son las menos, ¿cierto? Hay ciertas mezclas que no generan efectos muy intensos. Pero hay mezclas que pueden llegar a ser fatales. Por ejemplo, la cocaína con la metanfetamina, por ejemplo, puede ser potencialmente mortal dependiendo de la dosis. Mezclar LSD con otras drogas estimulantes también es particularmente peligroso. Y la documentación, la evidencia y la investigación efectivamente plantean de que hay mixturas que son fatales. ¿Te fijas? Hay mixturas que tienden a generar algunos tipos de efectos más severos, que pueden generar algún tipo de daño orgánico claramente. Otras que generan algún deterioro mediano, ¿cierto? En Reino Unido hay un laboratorio donde precisamente ellos trabajan en la evaluación de los daños provocados por las distintas drogas, y donde también plantean de que hay ciertas mixturas que generan daños leves, ¿cierto? Y que después de un par de horas, ¿cierto?, tienden a irse en retirada, ¿te fijas? Pero un mantra también que hay que repetirse regularmente en el tema de las drogas es que las drogas no se mezclan. Los efectos de las drogas al mezclarse regularmente son muy diferentes a los efectos que las drogas tienen por sí mismas. ¿Se fijan? Entonces la mixtura de drogas es una conducta de riesgo tanto más riesgosa que el consumo de drogas en sí mismo. ¿Te fijas? Con eso no quiero plantear de que el consumo de drogas no sea riesgoso, o sea, no existen drogas inocuas. ¿Te fijas? Pero la mixtura es una conducta particularmente riesgosa, porque en el caso de las drogas ilegales, por ejemplo, la noción de ilegalidad o la etiqueta de ilegalidad hace que sea muy poco probable saber lo que realmente tienen ciertas drogas. ¿Te fijas? El mercado de las drogas ilegales no está regulado. Entonces muchas veces las personas pueden comprar cocaína y no ser cocaína. ¿Te fijas? Hay personas que pueden comprar parches de LSD y no es LSD. ¿Te fijas? O personas que pueden comprar éxtasis, o que pueden comprar DMT, o que pueden comprar ketamina, ¿cierto? O que pueden comprar algún tipo de droga de síntesis y no saber a ciencia cierta nunca qué es lo que contienen ese tipo de drogas. ¿Te fijas? En el caso español, Leticia, hay un grupo que se llama Energy Control en España, que es una ONG grande que lleva muchos años trabajando en España, y que ellos precisamente se mueven en la línea de la reducción del daño. ¿Te fijas? En términos de que entienden de que el consumo de drogas es algo que ocurre. ¿Fija? El punto es cómo hacer de que las personas que no quieren dejar de consumir lo hagan de una forma más segura. Y algo que hacen estas ONG en España y en otras partes de Europa también hay otras ONG similares, es que ellos se ubican al exterior de conciertos musicales o grandes eventos, ¿cierto?, o fiestas. Se ubican con un stand donde ellos te ofrecen evaluar la droga que llevas para consumir al interior del espectáculo. ¿Te fijas? Y no hay detenciones, ¿te fijas? La policía no interviene, sino que ellos se ubican en esos espacios con la única intención de poder darte la posibilidad, porque tampoco es obligatorio,
de que tú puedas medir qué droga es la que estás llevando a consumir. Entonces, por ejemplo, en el caso de las drogas de síntesis, ¿cierto? Pensando en el éxtasis o metanfetaminas de ese tipo, ellos en el stand que ubican llevan los elementos, ¿cierto?, necesarios para poder sacar un poco, ¿cierto? A veces sacan un poco de las mismas pastillas, ¿cierto?, que llevan para consumir, y hacen una medición in situ de los contenidos que tiene esa pastilla, y te dicen, mira, este éxtasis tiene muy poco, ¿cierto?, de metanfetamina, está mezclado con benzodiazepina, está mezclado, ¿cierto?, con cocaína, o está mezclado con fentanilo, o está mezclado con X sustancia. Entonces, además de decirte las proporciones de sustancias que tienen tu droga, te dicen cómo administrarla. ¿Te fijas? Incluso ellos te pueden orientar y decir, ¿sabes qué? Esta cápsula, ¿cierto?, de éxtasis tiene muy poco de éxtasis, y si la consumes podrías llegar a morir. Entonces ellos te aconsejan, te dan rangos de riesgo, y además pueden incluso decirte, mira, ya si lo vas a usar, por favor fracciona la píldora, ¿cierto? O la pastilla, ¿cierto? La pastilla, fracciónala en 4 partes y tómala un cuarto cada cierta cantidad de tiempo, ¿cierto? Y no olvides hidratarte todo el tiempo. ¿Te fijas? Entonces ellos de alguna forma te psicoeducan en cómo usar X droga, ¿cierto?, de una manera segura para que la fiesta siga siendo una fiesta. ¿Te fijas? Entonces ellos, después que te miden la droga, te la devuelven y te aconsejan, ¿cierto?, cómo utilizarla, e incluso no hacerlo en el caso de algunas drogas de síntesis que aparecen en el mercado y que no son lo que ofrecen. ¿Te fijas? Carolina, ¿tú parece que querías decir algo? Sí, ¿eso dónde se hace, profe, lo que está diciendo? En España, muy regularmente, como les decía, por esta ONG que se llama Energy Control. Aquí en Chile había otra que se llamaba... Uy, no me acuerdo, pero una vez presenté junto con ellos en un seminario de reducción de daño. No me puedo acordar ahora, pero me comprometo a buscarle el nombre, que es una ONG que está trabajando en Chile bajo la misma lógica. Lo pueden buscar en internet, tiene redes sociales, la ONG que yo lo estoy planteando en España, se llama Energy Control, y el símbolo es una E negra en un fondo amarillo cuadrado. Pero tienen muy buen material, tienen muy buenos estudios, están constantemente revisando bases de datos científicas para ir también empapándose de la evidencia y poder efectivamente prestar orientación a jóvenes, ¿cierto?, y adultos europeos que utilizan drogas ilegales. ¿Te fijas? Hay como una búsqueda de orientación en ese sentido. Más que apresar, ¿cierto?, o más que establecer sanciones legales, lo que buscan es psicoeducar a aquellas personas que aún, ¿cierto?, con toda la política de prevención, están dispuestas a usar drogas. ¿Te fijas? Entonces, sigamos. Pasamos de las drogas depresoras. Cualquier duda, por favor, no duden, pueden levantar la manito virtual, pueden escribir en el chat, ¿cierto?, o abrir sus micrófonos. Ya no tengo ningún problema con ninguna de las 3 alternativas. De las drogas depresoras, entonces, nos vamos a pasar al segundo clúster, al segundo tipo, que son las drogas estimulantes. Voy a decir que esto de aquí se puede salir. Esto de aquí arriba. Ahí sí. Ahí sí. Cuando hablamos de drogas estimulantes, estamos hablando de otro clúster distinto al de las drogas depresoras, porque estas drogas en particular, y ustedes ya más o menos podrán imaginar qué tipo de drogas de todo el catálogo son las que son capaces de entrar en este clúster, son todas aquellas drogas que aceleran la actividad del sistema nervioso central. Y entre ellas, por ejemplo, podemos encontrar la más conocida históricamente, ¿cierto?, la cocaína, ¿cierto?, y algunos de sus subproductos como la pasta base y el crack. Acabo de cometer un error, pero lo voy a resarcir inmediatamente. Dije subproductos, y la pasta base no es un subproducto. Algo que regularmente existe en el ideario colectivo como un mito, es que la pasta base es como el residuo, es como la basura, es como los excedentes que quedan de la producción de cocaína, y eso no es cierto. La pasta base
La pasta base, como su nombre bien lo dice, es potencialmente cocaína. Si la cocaína fuera mariposa, la pasta base es la oruga, por hacer una analogía. Y se los planteo porque regularmente existe esta lógica del ideario colectivo de que la pasta base es como un residuo, como lo que quedó, así como la basura de la producción de la cocaína, y eso no es cierto. La pasta base, de hecho, si a la pasta base se le agregan ciertos precursores químicos, se obtiene cocaína. Pero, ¿cuál es el punto? Como esto de las drogas también es un negocio, convengamos, ¿cierto? Es un negocio, los narcotraficantes también han notado de que la pasta base es más barata que la cocaína, porque utiliza menos precursores químicos para su formulación. El punto es que no solamente es más barata, sino que es más adictiva. Entonces el vendedor, entre comillas, ¿cierto?, de drogas, sabe de que lo que vende más, aunque sea más barato, es pasta base que cocaína. Entonces mucha de la venta de droga que hacen los traficantes, a los microtraficantes, es más de pasta base que de cocaína. Fíjate, la cocaína sale menos, entre comillas, en términos, ¿cierto?, de venta, sale menos que la pasta base. Aunque cueste, no sé, una papelina de pasta base puede costar 500, 1000 pesos, ¿cierto? Y un gramo de cocaína puede costar, no sé, entre 10, 15, 20, dependiendo de la calidad y la pureza. ¿Te fijas? Entonces, pero la pasta base se vende más. Y se vende más por una particularidad que es bien interesante. La cocaína provoca un efecto estimulante muy rápido. Aquí esta es la parte donde me falta la pizarra. Pero ustedes, por favor, imagínensela mentalmente. La pasta base tiene un pic de efecto muy rápido y se mantiene durante un periodo de tiempo importante. Estamos hablando de media hora, 40 minutos, una hora, a veces más, dependiendo de la calidad, vuelvo a insistir, de la cocaína. Pero se mantiene ese efecto. En el caso de la pasta base, ese pic de efecto aparece mucho más rápido, pero el efecto dura muy poco. El efecto de la pasta base puede durar segundos hasta un par de minutos, pero la sensación es muy intensa. Entonces, como el pic del efecto de la pasta base es rápido, pero muy corto y decae de una manera importante, y decae más allá de la base anímica del sujeto, por eso al bajón de la pasta base se le llama angustia, porque pasa de la euforia a la angustia, de la manía, ¿cierto?, a lo más angustioso. La persona, para poder sostener el pic alto del efecto, es decir, el efecto estimulante, la persona tiene que consumir más cantidad de droga que, como por ejemplo, la cocaína. La cocaína, una administración, se obtiene el efecto y se mantiene. La pasta base, para poder sostenerlo, tiene que consumir una papelina, 2 papelinas, 3 papelinas y así, sostenerlo. Eso hace de que, por ejemplo, en el caso de la pasta base, los consumidores problemáticos puedan usar 60, 70, 80, 100. He tenido casos con más de 100 papelinas en una sola jornada de consumo. O sea, imagínense, multipliquen una papelina por 500, saquen la cuenta, y se van a dar cuenta de que para el narcotraficante es más rentable vender pasta base, que se consume cada 5 minutos, ¿cierto?, a vender cocaína, aunque es más cara, pero su efecto es más duradero. ¿Se fijan? Entonces, eso por una parte. Y lo segundo, podemos insistir, la pasta base, me equivoqué yo ahí, por eso hago la aclaración, no es un subproducto de la cocaína, sino que es un precursor dentro del proceso de elaboración de la cocaína como producto final. Hay una parte en que se crea pasta base de cocaína, pero para que llegue a ser clorhidrato debemos agregar, ¿cierto?, otros precursores químicos. El punto es que igual esos precursores químicos son perseguidos a nivel internacional, entonces eso también ha llevado a producir más pasta base, que es más rentable, ¿cierto?, que cocaína. Tengo la garganta un poco apretada, así que les pido disculpas ya. No sé si me voy a resfriar como la Leti o no, pero tengo la garganta así como súper apretada. No me duele, pero la tengo apretada. Entonces, dentro de estas drogas estimulantes, además de la cocaína, ¿cierto?, que
de donde también podemos obtener la pasta base, ¿cierto? Y el crack, ¿cierto? Esta cocaína más cristalizada, ¿cierto? Que lleva el nombre precisamente porque cuando se queman estos cristales, ¿cierto? Se quiebran. Están también las anfetaminas, que las anfetaminas tienen distintas presentaciones y formatos. Dígame, Leti. Pero el crack, disculpe, ¿cómo se consume o qué es? El crack son cristales de cocaína. El crack son cristales. Son cristales. ¿De cocaína? Sí, y esos se fuman regularmente, ¿cierto? Con pipas de vidrio, ¿cierto? Se queman y al quemarse se quiebran y suenan. Por eso se llama crack, así, porque suenan cuando se quiebran. Tiene un olor bastante particular, aunque el olor a la pasta base es más particular aún todavía. El olor a la pasta base es como olor como a metal oxidado quemándose. Ese es como el olor a la pasta base. No es un olor tan desagradable tampoco, pero es intenso, sí. Pero es como un metal oxidado quemado. Como un metal oxidado quemándose. ¿Fijas? En el caso de la... crack se fuman y la cocaína se jala. Sí. Ya. O sea, buena pregunta, Leti. Y ahí te hago también una aclaración. No todas las drogas, qué buena tu pregunta, se me había ido ese detalle, no todas las drogas se obtiene el efecto por la misma vía. De hecho, se pueden obtener efectos distintos. Mira, el mayor ejemplo para eso es la marihuana. Pero cuando llegue la marihuana te cuento esa, ¿ya? Pero en el caso de la cocaína, por ejemplo, la cocaína tiene dos vías de administración. La cocaína como clorhidrato, por favor, como el polvo blanco, ¿ya? El clorhidrato de cocaína puede ser inhalado, efectivamente, ¿cierto? Como tú dices, se puede jalar, ¿cierto? Pero también puede ser, pues también puede tener como vía de administración lo endovenoso. ¿Te fijas? La cocaína se diluye, ¿cierto? Se diluye y puede ser administrada directamente al torrente sanguíneo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú inhalas cocaína, todo lo que es la zona olfativa tiene alta irrigación sanguínea. Es cosa de que nos peguemos, ¿cierto? Y tenemos inmediatamente sangre de narices. Entonces eso hace de que la cocaína rápidamente vaya al torrente sanguíneo, ¿cierto? Y mientras más rápido cualquier droga se incorpora al torrente sanguíneo, más rápido llega al cerebro y los efectos se perciben más rápido. ¿Te fijas? Pero en el caso de consumir la cocaína inyectada, te bypasseas todo el proceso. ¿Te fijas? Te bypasseas ese proceso de inhalar, que la cocaína, ¿cierto?, pase, ¿cierto?, por las papilas olfativas, ¿cierto?, al torrente sanguíneo y llega al circuito. Si tú te inyectas cocaína, ¿cierto?, diluida vía endovenosa, sí, generalmente en agua destilada, eso puede provocar el efecto instantáneo. La cocaína llega directamente a la sangre. ¿Te fijas? Entonces, una pregunta que debemos hacer, aquí me estoy adelantando un poco también a otras cosas que les voy a compartir más adelante, pero una pregunta lógica que debemos hacer a una persona que consume drogas es no asumir cómo la consume y preguntar siempre cómo la consume. Por lo que tú acabas de decir, Leti, tu pregunta fue súper buena. Si alguien te dice de que tiene problemas con el alcohol, por favor, no asumamos automáticamente que la persona bebe, porque hay personas que se inyectan el alcohol. ¿Te fijas? Se quieren bypassear toda la parte del rito, del trago, la botella, la copa, beber, ¿cierto? Que la bebida, ¿cierto?, pase al estómago y del estómago se vaya liberando progresivamente el torrente sanguíneo y vivamos el efecto de embriaguez. No, hay personas que se inyectan la droga directamente a la vena para poder anularse rápido. ¿Te fijas? Entonces debemos hacer esa pregunta siempre que tenemos una persona que estamos evaluando por consumo problemático, no asumir la vía de administración, preguntarla. Porque hay personas que pueden no usar los métodos tradicionales. Recordar en ese sentido que hace, como 6 o 7 años atrás, se puso de moda una práctica muy peligrosa
que era la utilización de tampones humectados en alcohol, ¿cierto?, vía vaginal, para embriagarse rápido. Lo que en España, ¿cierto?, se llama el botellón, lo que en Estados Unidos se conoce como el binge drinking, y en Chile lo conocemos así como el reventón, ¿no? Así como tratar de embriagarse rápido en poco tiempo. Y esta práctica fue súper peligrosa porque la zona genital es una zona de alta irrigación sanguínea. Entonces se humectaban tampones en alcohol de alta graduación. Estoy hablando de alcoholes destilados, ¿cierto? Pisco, ron, whisky, ¿cierto? Vodka. Se humectaban los tampones, se introducían vía vaginal, y eso implicaba de que el alcohol rápidamente pasara a la sangre. Las chicas se embriagaban muy rápido, ¿cierto? Y posteriormente llegaban a sus casas sin hálito alcohólico. ¿Se fijan? Entonces fue una práctica muy peligrosa porque generó muchas intoxicaciones, porque estamos hablando de alcohol de alta graduación, directamente, ¿cierto?, al torrente sanguíneo, lo que puso en riesgo la vida de muchas chicas. ¿Se fijan? Entonces debemos preguntar siempre a una persona que estamos evaluando por consumo problemático cómo utiliza la droga. No solamente nos quedemos con qué droga usa esta y esta. Siempre tenemos que preguntar cómo las usa, ¿cierto? ¿Por qué vías? ¿Ya? En el caso de la cocaína, como yo te decía, puede ser inhalada o directo a la vena. ¿Alguien tenía otro comentario, por favor? Escuché una voz por ahí. Es más bien una pregunta. De hecho, me dejó súper impresionado porque yo creía ese mito sobre la pasta base. Y aparte también, ahora que estaba mencionando las formas de consumir cocaína, tengo el recuerdo de haber visto personas consumir marihuana junto con cocaína y fumarla. Y no sé si eso también... Eso se llama, Felipe, perder plata. Ah, perfecto. Ya tenía esa duda. Eso se llama perder plata, y te explico por qué. Gracias por el comentario, Felipe. Mira, lo que pasa es que la cocaína, el clorhidrato de cocaína, no libera su efecto con calor. No lo libera. ¿Te fijas? O sea, si tú quemas cocaína, quemas plata. O sea, estás perdiendo la plata que estás gastando en comprar la droga. ¿Te fijas? Porque la cocaína, el clorhidrato de cocaína, insisto, es hidrosoluble, es decir, se diluye en líquido. ¿Te fijas? Por eso al inhalarlo, ¿cierto?, podemos percibir sus efectos. Por eso al inyectarlo directamente vía endovenosa podemos percibir sus efectos. Incluso, ¿cierto?, la cocaína, si la pasamos, ¿cierto?, por la saliva, debajo de la lengua, también podemos percibir sus efectos porque se diluye en agua. Si tú quemas clorhidrato de cocaína, el efecto base, como se conoce, no se libera. ¿Te fijas? Entonces, eso de mezclar marihuana con cocaína es perder plata. Distinto es, y fíjate tú, por eso digo que tu pregunta es buena, Felipe, distinto es en el caso de la pasta base. La pasta base no es hidrosoluble. Es decir, tú puedes comer pasta base, puedes echarle pasta base a tu copete si tú querés, puedes jalarla si tú quieres, pero no te va a pasar nada. Nada. Porque la pasta base de cocaína, distinta al clorhidrato, la pasta base de cocaína libera su efecto base a través del calor. Entonces, por eso la pasta base se quema. ¿Te fijas? Entonces, si tú haces la mezcla marihuana-cocaína, estás perdiendo plata, ¿cierto? Puede sonar fino y todo eso, pero estás perdiendo plata. Si tú mezclas marihuana y pasta base, por ahí te creo. ¿Te fijas? Ahí sí. ¿Te fijas? Porque tanto la marihuana como, ¿cierto?, la pasta base liberan su efecto a partir, ¿cierto?, de la presencia de calor. ¿Te fijas? Pero en el caso del clorhidrato de cocaína y la marihuana, no. ¿Te fijas? El punto es que eso igual es bien interesante. Me acuerdo pero de hecho una vez... depresora y otra estimulante. ¿Cómo ¿Qué se cosa? la apuntan a todo? La pasta base es estimulante. La marihuana puede ser depresora. Entonces, si la junto, ¿quedaría igual? ¿No? El efecto principal de la marihuana es distorsionadora. Pero recuerda que estamos hablando de mezclas que se pueden hacer químicamente. No estoy hablando de que sean recomendables. Eso es otra cosa, Leti. ¿Ya? Y más allá de que sean de distintas clases, las drogas se pueden mezclar igual. ¿Te fijas? Que una sea depresora, estimulante o distorsionadora no implica que las drogas no se puedan mezclar. Lo que yo planteo es que no se debiese hacer.
pero hay personas que igual lo hacen. ¿Te fijas? Más allá de que sean de distintas categorías, las drogas se pueden mezclar igual. ¿Te fijas? Lo que yo planteo es que no es recomendable. ¿Te fijas? El punto que yo que les iba a comentar es que en algún momento yo asesoraba equipos todavía asesoro equipos clínicos que trabajan en temas de droga, y un equipo en una reunión clínica me plantea así como un escenario terrible, un usuario que tenía problemas con el alcohol y que había agravado su situación porque estaba utilizando también pasta base. Entonces, tal cual como yo les planteé recién, mi pregunta inmediata fue, ¿y cómo está usando la pasta base? Porque si me quedo con el discurso, de verdad que uno decía, ok, alcohol, pasta base, mala combinación. Entonces voy y le pregunto cómo utilizaba la pasta base. Y me decía, me plantea el equipo profesional, ¿cierto?, de que la persona compraba la papelina y se la echaba al vino, porque él tomaba vino, ¿cierto? Se la echaba al vino, la revolvía y se la tomaba. Entonces, que eso los tenía, pero aterrados por lo que podía pasar. Entonces yo voy y les digo, ¿saben qué, chicos? Ustedes preocúpense por el alcohol. ¿Pero cómo si está usando pasta base? Preocúpense por el alcohol. Y además preocúpense por el bolsillo de su usuario. ¿Pero y por qué? Porque la pasta base mezclada con vino no hace nada, es como tomar vino con ceniza, no hace nada. La pasta base no libera su efecto diluida, no se diluye. ¿Se fijan? Entonces, ocurren, por ejemplo, ese tipo de situaciones en las cuales una cosa es conocer algunas drogas y otra cosa es saber cómo funcionan las drogas en términos de lo que son la liberación de su efecto, la combinación con otras drogas, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, por eso les agradezco la pregunta, ¿cierto?, tanto a Felipe como a Leticia, porque me permite aclarar este tipo de sustancias. Cuando lleguemos a la marihuana, por favor, recuérdenme de nuevo el tema de la vía de administración, porque es el ejemplo, pero más hermoso de cómo puede cambiar precisamente el efecto y la vía. Felipe, dale. Está José primero, profesor. Dale, José. ¿Aló, profe? Te escucho perfecto. Dale, José. Tengo la duda de si, por ejemplo, si la pasta base se diluye en agua, si no produce ningún efecto o si un efecto más leve. No produce efecto. Sí, es que lo que pasa es que la pasta base solo libera el efecto base con calor. Entonces, diluirlo es perder plata, ¿no? Es que, por ejemplo, tengo un amigo que el loco, él fumaba marihuana con cocaína y me decía que se le dormía la boca, por ejemplo, de la lengua. Claro, lo que pasa es que ahí la marihuana, la cocaína puede provocar un efecto en su liberación. Te fijas, al quemarla, cuando tú estás fumando, parte de la traza de la marihuana o de la cocaína puede caer en tu boca. Efectivamente, antes de quemarla, pensemos en un cigarrillo, ¿cierto? ¿Te fijas? Y por ejemplo, si tú te haces un pito sin filtro, la probabilidad de que, si le echaste cocaína a la marihuana, algo de eso te llegue a la boca por la parte donde fumas, es muy probable que la cocaína provoque ese efecto, ¿te fijas? Pero no es que al quemar la marihuana y la cocaína te provoque ese efecto. ¿Te fijas? De hecho lo que tú dices es súper notorio. Lo que sientes lo sientes en la boca, que pueden ser los restos de cocaína que le llegan precisamente al estar fumando. ¿Te fijas? Sí, profe, gracias. Felipe, tú. No, en realidad, profe, como para complementar un chiquitito lo que usted estaba diciendo, lea a usted y a mis compañeros que hay una serie en Netflix que se llama The Midnight Gospel. Sí, es muy buena. Sí, es muy buena. Y en el primer capítulo en específico hablan de lo que usted está conversándonos ahora. Pues. Sí, y hablan también de la funcionalidad de las drogas, cómo las drogas sirven para algo. Sí, y también exponen algunas de las combinaciones mortales, como las que estaba mencionando, el alcohol y las benzodiazepinas. Yo les voy a dejar en la plataforma una pequeña infografía que hay de las mixturas de las drogas, que aparecen las drogas así como en una tabla de doble entrada, y te dicen cuáles mezclas son más riesgosas, menos riesgosas y no riesgosas. Se los voy a compartir ahí, se los voy a dejar en la plataforma. Profe, dígame. Es que de hecho la combinación entre marihuana y cocaína la fueron como realizando a través del tiempo
con la finalidad de buscar mejor efecto o una mayor dosis para la gente que ya no sentía efectos con marihuana y que todavía no experimentaba con cocaína, y el nombre de esa mezcla se llama nevados, a los pitos le llaman nevados. Claro, pero te vuelvo a insistir, eso es como claro, pero es con pasta base. Sí. ¿Te fijas? La cocaína no se quema, o sea, la puedes quemar, pero no libera un efecto base. ¿Te fijas? Si eso es pasta base. Eso es lo interesante que hay con respecto al tema de las drogas, también de que hay mucho mito asociado también a las drogas, ¿te fijas? Pero como también planteaba Felipe, yo les recomiendo esa serie, es una serie para verla sobrio, por si acaso. The Midnight Gospel es muy buena esa serie, muy muy buena, pero no solamente el capítulo que habla sobre el tema de las drogas, sino que la serie completa es muy buena, muy, el último capítulo sobre todo, de lujo. Véanla, The Midnight Gospel, si no la han visto, yo creo que a lo mejor la han visto todos, véanla. Profe, el otro día vi la película que recomendó y quedé con dolor de guata. ¿Cuál película? Yo no recomendé ninguna, yo le dije, no, véanlo bajo su propio criterio. ¿Cuál viste, Vale? Dale, ¿cuál viste? Vi Clímax. ¡Oh, ya! La de Gaspar Noé. Yo drogada, así como que me sentía en el lugar de los chicos que estaban así por embarrar. Mira, y Clímax de Gaspar Noé es una película infantil comparada con otra película de Gaspar Noé que se llama Enter the Void. No me imagino entonces. Ya, igual la voy a ver. Clímax es una película de Disney comparada con Enter the Void. Yo vi Enter the Void con el Nico. ¿Pame la viste? Sí, la vimos. Es dura. Ay, pero yo encuentro que esa película es una joya, de verdad que es una joya pensando en la temática de droga. Hola Claudita, ven. Eso es para Netflix. Miren, esta niñita que está aquí, ven, estamos hablando de drogas con mis alumnos, tengo que contarles que tú eres mi droga. Esta niñita que está aquí, está de cumpleaños hoy día. ¿Cuánto cumple? 7 añitos, ¿viste? Ya. Vaya a tomar desayuno. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué drogas? No se preocupen, yo les voy a dar su saludo. Sí. Ella es mi droguita en miniatura. ¿En qué estábamos? Me perdí. Estábamos hablando de Enter the Void. No, pero es buenísima. Yo de verdad que encuentro que es una joya esa película. Hay que verla con mucho criterio. No, irreversible, por favor. No, yo la vi una sola vez esa película, Leti, y me dolió la cabeza, me dolió todo, y nunca más la quise ver de nuevo, pese a que Gaspar Noé es mi director favorito. Katy, ¿cómo estás, Katy? Hola, profe, bien, gracias. ¿Cómo está la lunita? Preciosa su niña, pues, ¿qué le puedo decir? Muy bien, no recibió pero fotos. Faltó la Amelia, pues. La Amelia, no sé dónde está esa vieja loca. Por ahí de repente anda dando vueltas. A veces me empieza a rasguñar la puerta. Ahí tiene una droga potente. Sí, la tóxica. Ya. Sigamos. ¿En qué nos queda? Estábamos precisamente hablando de las drogas estimulantes. Y ahí estábamos respondiendo algunas consultas. Dijimos que dentro de estas drogas estimulantes teníamos, ¿cierto?, la cocaína, la pasta base, el crack, las anfetaminas, que fíjense ustedes, las anfetaminas tienen distintos formatos. Regularmente se tiende a creer de que las anfetaminas solamente aparecen, o incluso el éxtasis, ¿cierto?, aparecen en el formato de pastillas. Pero todos estos formatos que ustedes pueden ver al costado, pastillas, píldoras, polvos, ¿cierto?, de distintos colores, e incluso otras presentaciones que son casi como unas pastas, ¿cierto?, parecida a la pasta base, son distintos formatos que puede tener el éxtasis. Hay incluso un éxtasis líquido, como también existen anfetaminas en distintos formatos, ¿cierto? Por eso también se los agrego. Pero también dentro del rango de las drogas estimulantes hay probablemente una que es la más consumida a nivel mundial y que es legal, y que es el café. El café es la droga estimulante más consumida en el mundo.
legal, ¿cierto? Al igual que el alcohol. Y el impacto que está teniendo el consumo masivo de café a nivel mundial, de hecho el otro día veía un reportaje, planteaba de que si no existen los cuidados con respecto a lo que está pasando a nivel climático en nuestro país, podríamos quedar sin café, sin plantaciones de café en los próximos 50 años. Está en riesgo el tema del café por la alta demanda y las condiciones climatológicas que estamos viviendo a diario producto del cambio climático. ¿Cuáles son los efectos, cierto, que estas drogas estimulantes pueden generar? Primero, euforia, ¿cierto? Es muy propio de las drogas estimulantes generar euforia, desinhibición, menor control emocional, irritabilidad y agresividad, menor fatiga. Acuérdense que Freud lo planteó, también eso de que la cocaína provocaba menos cansancio. Hiposomnia, pero la hiposomnia ocurre bajo los efectos de estas drogas estimulantes. Por ejemplo, el consumo de cocaína hace que las personas necesiten dormir menos. Eso es hiposomnia, ¿cierto? Dormir menos. Pero una vez que pasa el efecto de la cocaína, se provoca una hipersomnia, que es que la persona necesita dormir más cantidad de tiempo de lo normal para recuperar esa energía extra que gastó bajo los efectos de la cocaína. ¿Se fijan? Entonces, hiposomnia bajo los efectos de los estimulantes, hipersomnia cuando el efecto estimulante pasa y el cuerpo debe, ¿cierto?, recuperar ese sueño hipotecado, de alguna manera, ¿cierto?, por la droga. Pueden provocar también excitación motora y también inquietud. ¿Ya? Esos son los efectos que las drogas estimulantes del sistema nervioso, ¿cierto?, pueden generar en nuestro organismo. Y nos vamos con el último... Perdón, Leticia, dale. Una duda. Que antes mencionó, igual no lo conocía mucho, y en una serie que se llama Euphoria lo vi. El fentanilo. ¿Qué hace? ¿Dónde cae? ¿Dentro de qué cae? Mira, el fentanilo es una... Mira, te lo voy a mostrar acá. Mira, pueden ver la pantalla, ¿cierto? El fentanilo está generando una plaga importante de muertes en Estados Unidos. El fentanilo es una droga que es, la gracia que tiene el fentanilo es que es como un opio sintético. ¿Te fijas? Entonces provoca el efecto sedativo narcótico similar al de los opioides, ¿cierto? Como la heroína, la morfina, etcétera, ¿cierto? Como la codeína, pero el fentanilo, al ser una sustancia química, presenta una adicción mucho mayor y además provoca intoxicaciones muy rápido, muy rápido, pero intoxicaciones mortales. ¿Te fijas? Entonces, el peligro del fentanilo es que está siendo utilizado para mezclarlo en la creación de drogas de síntesis. Entonces, por ejemplo, están creando algunos tipos de cristales, de metanfetamina, incluso crack y otros tipos de preparaciones de drogas de síntesis a las cuales están incorporando fentanilo a la fórmula. Incluso te están vendiendo cocaína mezclada con fentanilo. Entonces la posibilidad de intoxicación es tremendamente alta y hay un riesgo sanitario importante en Estados Unidos por muertes a partir de esa droga letal. Aquí en Chile afortunadamente no ha llegado todavía de manera masiva, pero sí se han encontrado algunos decomisos. Javier, por favor. ¿Qué habla Javier primero? No, era más que nada como una acotación en cuanto a lo que hablaba delante usted de la mezcla de drogas, que a veces he visto algunas tablas que muestran sí, las que se pueden mezclar y las que no, pero sí, las estuve buscando y no la vi en buena calidad. Como no te preocupes, yo tengo una buena, no te preocupes, yo se las voy a compartir. Tengo una tabla grande donde aparecen la mayoría, ¿cierto?, de las drogas, ¿cierto?, en una tabla de doble entrada y van haciendo los cruces. Y te van marcando con colores las mezclas que son mortales, las que son riesgosas y las que son de riesgo leve. Pero no se preocupen, como les decía hace un ratito, se las voy a subir a la plataforma para que ustedes después la puedan revisar. Porque ahora no me acuerdo dónde la tengo, sé que la tengo.
¿Ya? Así que Javier, no te preocupes, la voy a subir. Leti, vuelvo contigo. Dame un segundo, alguien más habló. Que hable esa persona primero. ¿En serio? Le cedieron la preferencia. Gracias, Leti. Gracias, Leti. No, una cosa muy cortita, y era que cuando usted estaba hablando esto de la crisis del fentanilo, justo ayer estaba escuchando un podcast que hablaba de eso y que decía que las medidas que en Estados Unidos, que incluso son como súper despiadadas en ese sentido, porque las únicas medidas que utilizan para poder apalear, entre comillas, esa crisis, es repartir condones y repartir jeringas limpias. Entonces al final no hay una ayuda como tal hacia la persona que está teniendo ese tipo de consumo, sino que más bien es como no se reproduzcan, y si se van a drogar, pucha, por último ocupen una jeringa así como que no esté tan malita. Claro. Y de hecho algo que también se está haciendo con respecto al tema del fentanilo es tratar de descubrir si es que el tratamiento que se utiliza como antagonista a los opioides, por ejemplo en el caso de las intoxicaciones por heroína o por morfina o otro opiáceo, ¿cierto? Si es que funciona también de la misma manera la naltrexona. La naltrexona es un antagonista opioide, entonces es capaz de salvarte la vida. Una inyección de naltrexona puede salvarte la vida si tú estás intoxicado con un opioide. ¿Te fijas? La intoxicación por opioide cuesta miles de vidas anuales en el mundo. El punto es que eso tiene solución. Una de las psicoeducaciones más importantes que se hacen en Europa con respecto al consumo de opioides, que es donde más se consume heroína, ¿cierto? Puntualmente en Europa, se psicoeduca incluso a la familia en el uso de la naltrexona, que es que a veces las personas que se inyectan heroína, es tan potente el efecto y a veces es tanta la adicción que quedan con las jeringas incrustadas. ¿Se fijan? Porque el efecto es tan inmediato que no alcanzan ni siquiera a sacarse la jeringa. Eso les puede provocar infecciones, les puede provocar una serie de enfermedades, pero también les puede provocar la muerte por intoxicación. Entonces, cuando el paciente está perdido por consumo de un opioide, lo que se le inyecta rápidamente es la naltrexona, y la persona es casi como un levántate Lázaro, es como que la persona de repente se hace como un corte rápido, la naltrexona, de lo que es el efecto opioide, y eso se está probando con el fentanilo. Ahora, la lógica es que como el fentanilo funciona como un opioide sintético, la naltrexona tiene efectos, pero están siendo estudiados para ver si efectivamente sirve de la misma manera que con los opioides naturales. ¿Fijan? Pero es un temazo en Estados Unidos el fentanilo. Aquí, en Latinoamérica, no. ¿Se fijan? En Latinoamérica no, y en Chile muy poco. Algo pasa, es algo que constantemente he querido estudiar, pero no lo he hecho aún, es qué ocurre con nuestra población chilena. Voy a focalizarme solo en lo chileno. Somos muy poco adeptos a usar drogas inyectables. Algo pasa culturalmente con nosotros, tal vez en algún momento lo podamos discutir, analizar o buscar evidencia, pero algo ocurre en nuestra cultura de que las drogas inyectables penetran muy poco. ¿Se fijan? Por eso los opioides a nosotros nos llegan en otros formatos. ¿Se fijan? Pero en Europa y Estados Unidos la plaga, ¿cierto? Porque se transformó en una plaga de consumo de drogas inyectables, generó efectos sanitarios terribles en los años 80. Sumen ustedes las drogas inyectables, los años 80, con el VIH. ¿Se fijan? Entonces, a partir de eso, es que la OMS decide establecer maneras alternativas de poder trabajar los fenómenos adictivos. Porque claramente la adicción a la heroína no era algo que se pudiera dejar de un momento a otro. ¿Se fijan? Sino que había que tener medidas paliativas. Y a partir de eso se crea, ¿cierto?, esta mirada de la reducción de daños, que busca de alguna manera contener los efectos y las consecuencias sanitarias de los consumos de drogas para disminuir también las muertes asociadas a ello. ¿Se fijan? Pero en nuestro país, y en general un poco en Latinoamérica, la penetración de las drogas inyectables por cultura es relativamente baja. En nuestro país sobre todo, 0,4% a veces
mucho menos dependiendo de los estudios que se hacen en población general cada cierto periodo por el SENDA, pero penetran muy poco. Felipe, por favor. Profesor, es que lo que acaba de mencionar me recordó a que he conversado con otras personas y que es parte curioso, y es que al menos las personas que conozco, no todas, pero hay personas que conozco que generaron su aversión a las agujas, por ejemplo con vacunas, saquen sangre, pues la vacuna que nos ponen cuando somos chicos, la que nos deja la marca en el hombro. Claro, la que nos deja ahí la huella. Y es como una historia como bien compartida. De hecho, he conversado con personas y recuerdan el momento en el que en el colegio los vacunaron. Entonces no sé si es que esto es solamente propio de Chile, porque no sé si es que esta marquita en el caso la tendrán en todos lados, pero sé que es bastante característica en Chile. Claro, es interesante, Felipe, como hipótesis, ¿te fijas? Pero es interesante lo que tú planteas, porque nos permite también reconocer de que podemos fantasear, ¿cierto? Hipotetizar distintas teorías de por qué las drogas inyectables no penetran tanto en nuestra cultura. ¿Te fijas? Una cosa tal vez puede estar ligada a lo que tú planteas, pero algo también debe ocurrir en otro tipo de cuestiones sociales, como tú lo planteas, que empezamos a generar ciertas aversiones con las drogas inyectables. ¿Te fijas? Algo ocurre ahí, algo pasa. ¿Qué es lo que pasa? No sé, en algún momento tal vez invente algún estudio al respecto para poder tener la respuesta, ¿te fijas? Pero es algo que culturalmente intriga. ¿Qué es lo que pasa en nuestras fronteras? ¿Qué pasa en nuestra cultura? De que generamos esa distancia con este tipo de drogas. ¿Te fijas? Es bastante particular, ¿eh? Y hay otra particularidad en nuestro territorio, Felipe, si me permites también compartírtelo. En Europa y en Estados Unidos, el uso de drogas inyectables regularmente es efectuada por la población más desfavorecida. Personas en situación de calle, personas en situación, ¿cierto?, de extrema pobreza. Sin embargo, ahí también se provoca un efecto paradójico en nuestra frontera, de que si bien las drogas inyectables en nuestro país penetran muy poco, ese poco que penetra no llega a los barrios más desfavorecidos, sino todo lo contrario. Algo pasa en nuestro país de que las drogas inyectables penetran muy poco, pero llegan a estratos sociales distintos a lo que ocurre en Europa. No son los más pobres, los desfavorecidos o las personas en situación de calle quienes utilizan ese tipo de droga en nuestro país, sino que son de estratos niveles más altos. Pequeñas paradojas, ¿cierto?, que les puedo comentar, ¿cierto?, a partir de este tema. ¿Se fijan? Algo pasa. Las drogas tienen una connotación geopolítica también, se comportan distintos dependiendo de las culturas. ¿Se fijan? Esos son elementos que son bastante interesantes también de discutir. Gracias por tu comentario, Felipe. Bueno, profe, también, aparte de lo que dice, igual las jeringas son caras, o sea, relativamente caras, así que vaya a utilizarla para cada uso. Claro, ese puede ser un factor también, ¿te fijas? Porque además, como llega muy poco, Felipe, la droga inyectable que llega a Chile es cara, es muy cara, ¿te fijas? Porque llega muy poco, no tiene mucha demanda, ¿te fijas? Entonces, como sabemos en términos económicos, lo que es exclusivo es más caro, ¿te fijas? Y al ser exclusivo no es de accesos masivos, ¿te fijas? Vamos por la última, dígame, Leti, por favor. Es que igual, el fentanilo lo vi en la serie Euphoria de HBO, pero que es buenísima. Zendaya se merece el Oscar, porque empieza a consumir el fentanilo y se muestra cómo se vuelve muy rápido adicta. ¿Cómo se llama la serie? Euphoria, solo voy a escribir. Pero hablan muchos temas adolescentes, como igual trastornos mentales y cómo vivir la transexualidad. Entonces, Zendaya es una drogadicta. Empezó con los remedios del papá porque se murió su padre y empezó a tomarse los remedios que le calmaban el dolor. Pero dice que en una parte dice que ella sin el fentanilo no puede vivir, que sin la droga ya no puede soportar la realidad. Entonces, es muy adictivo. Sí, es muy adictivo esa serie es muy recomendable, su actuación es como un 10. La voy a ver. Sí, por eso la estaba anotando. ¿Está en Netflix o está en otra parte? En HBO.
Si tiene, pongamos cable y tiene HBO, puedes cargar HBO Max y está. Ya. Sí. Ya. Sí está. La voy a ver. La voy a ver. Sí, es que, como te digo, en Estados Unidos está la escoba con el tema del fentanilo. Porque el fentanilo es, como sustancia está siendo de más fácil acceso incluso que los opioides. ¿Te fijas? Porque al ser un opioide sintético, lo puedes sintetizar en un laboratorio, lo puedes cocinar de manera clandestina y obtener, ¿te fijas? Pero más rápido, ¿cierto? De lo que se puede conseguir, no sé, pues, heroína. Sí, y aparte imagínense las drogas que son como las que son depresoras. Imagínense si ya está diagnosticada de depresión. Y utiliza fentanilo, la posibilidad del riesgo suicida ahí es alto. Pero es horrible, sí, tiene que verla. La voy a ver, sí, la voy a ver, no te preocupes. La dejé anotada, de hecho. Euforia, HBO Max. De hecho, tengo varias series que digo siempre que voy a ver y ahí me quedo. Las tengo ahí todas postergadas. La única serie que me repito eternamente, que lo seguiré haciendo, porque la verdad no soy mucho de series porque el tiempo me es escaso, es Hannibal. Las 3 temporadas de Hannibal son un lujo. Ustedes ubican a Hannibal Lecter, ¿cierto? Nunca la he visto. Sí, yo vi la película. Hannibal Lecter, para los que no lo conocen, era un psicoterapeuta, era un psiquiatra, que tenía una particularidad bastante bizarra. Él se comía literalmente a sus víctimas, era caníbal. Esto es una novela de todas maneras, esto es ficción. Y de eso se hizo una película por allá por los años 90, que era El silencio de los inocentes, con varias otras partes, una precuela que se llamó Dragón Rojo. Yo me leí los libros y vi las películas, por eso me lo sé. Y después hicieron una tercera parte que se llamaba Hannibal. El punto es que hace como en el 2006 más o menos, no más, por 2000, ya ni me acuerdo, hicieron una serie de tres temporadas donde uno puede ver a Hannibal Lecter antes de ser descubierto como el asesino caníbal. Entonces uno puede ver a Lecter haciendo psicoterapia. Entonces imagínense lo que es ver a un sociópata haciendo psicoterapia. Es una maravilla. Y además tiene líneas freudianas de trabajo. No, es un lujo. Véanla, pero véanla... No sé. Hay que tener estómago para ver esa serie, sí. ¿Ya? Así que después no me echen la culpa. El silencio de los inocentes, profe. Sí, por supuesto. Tengo todas las películas de Lecter. Esa mezcla entre lo psicológico, psicoterapéutico y lo bizarro de su condición mental, además de todo su estilo. Él tiene todo un tema con la estética, con el lujo, la música, la cultura. Es una muy buena película. De hecho, tengo la sensación de que en Venezuela hubo un caso de un psiquiatra que él asesinaba a sus pacientes. De hecho, hay un libro de eso también. Ya, antes que nos vamos por ese lado de la psicopatía, ¿cierto? Vamos a el último clúster, las drogas distorsionadoras del sistema nervioso central. Y en este clúster, las drogas distorsionadoras, fíjense ustedes, actúan sobre el sistema nervioso central produciendo alucinaciones o ensueño y alterando también lo que es la sensopercepción. Recuerden de que de alguna manera todas las drogas provocan un efecto parecido, ¿cierto? Pero recuerden de que estamos hablando del efecto prioritario. El efecto prioritario nos hace clasificar que, como drogas distorsionadoras, podemos encontrar el cannabis, el ácido lisérgico dietilamídico o LSD, el peyote o lopopora, ¿cierto? Como la canción de los Chancho en Piedra, la mescalina, la dimetiltriptamina, ¿cierto? O DMT, la que viene, ¿cierto? Que la podemos encontrar en esta plantita, ¿cierto? El DMT se obtiene de esta plantita que en muchos jardines hay y muy pocas personas saben, ¿cierto? De que la mimosa es una fuente importante de DMT. La floripondio, ¿cierto? Que es esta trompeta de ángel también, como se conoce en algunas zonas, ¿cierto? Latinoamericanas, que es la Brugmansia arbórea. Los hongos, ¿cierto? Como acá podemos encontrar la manita muscaria, que es un hongo que aparece mucho en nuestro país, ¿cierto? Y también los inhalables, ¿ya?
¿Cuáles son los efectos que provocan estas drogas distorsionadoras? Primero, modificación, ¿cierto?, del estado de vigilia y de la noción del tiempo y del espacio. También exageración de las percepciones sensoriales, en especial la vista y el oído. Aquí en este punto, fíjense ustedes de que nos podemos encontrar con drogas completamente naturales y con drogas también completamente sintéticas. En el caso, vuelvo a insistir, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, estos parches de LSD, ¿cierto? Acá la floripondio. La floripondio, tengo una anécdota con la floripondio, pero no por consumo personal, sino otra cosa. No sé si les conté en algún momento de las clases que hemos tenido en su trayectoria, ¿cierto?, por la universidad. No sé si les conté, pero yo trabajé en Isla de Pascua varios años. No viviendo allá, sino que yo viajaba una vez al año y permanecía allá 2 o 3 semanas, un mes. Y obviamente en temáticas de droga y salud mental. Entonces, en algún momento, recorriendo la isla, me llamó la atención de que en Rapa Nui existen árboles inmensos de floripondio. Árboles inmensos de floripondio. Y la gente los tenía en sus hogares como... casi como algo decorativo. De hecho, algo que me llamó mucho la atención es que eran árboles inmensos. Cuando digo inmensos, inmensos. Y todos con su flor intacta. Entonces yo le comentaba a mis colegas, ¿cierto?, Rapa Nui, yo le decía, aquí no saben, ¿cierto?, qué es lo que es o para qué se utiliza esa florcita con forma de trompeta, ¿cierto? No, me decían. Yo le decía, y tampoco les voy a contar, les decía, porque si les cuento, se va a generar otro problema más en la isla. En Rapa Nui hay un serio problema con respecto al tema de la marihuana, la cocaína y el alcohol, particularmente cocaína y alcohol. Los isleños son muy buenos para beber, muy buenos para beber, y la cocaína hasta hace un par de años estaba penetrando con mucha fuerza, y el tema de las drogas ya es un tema. Así, imagínense, la isla tiene 4.000 personas como población regular. Aumenta 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 en febrero para el Tapati, que es la fiesta más conocida, ¿cierto? Entonces, ya con las drogas que existen ya tienen un tema. Entonces yo les comentaba, ¿cierto?, a las colegas de la isla, yo les decía, miren, eso que está ahí sirve precisamente para hacer preparaciones que provocan efectos psicoactivos importantísimos. Entonces yo me imagino de que como están todos los árboles de la isla están llenos de flores, nadie sabe todavía o nadie le ha dicho para qué se utiliza. Y no voy a ser yo quien lo haga, se lo planteaba. Esto que está acá, estos cactus redonditos que están acá, es el peyote. El peyote tuvo un periodo de alto consumo, casi de desaparición, en el periodo, ¿cierto?, de los años 70 principalmente, años 60, años 70 más o menos, porque precisamente Jim Morrison puso de moda el consumo de peyote, y lo que implicó de que la cosecha, ¿cierto?, indiscriminada de peyote en las zonas desérticas de México fueron terribles, casi con la pérdida y la extinción del cactus del peyote. El tema es que para las culturas, ¿cierto?, las culturas mexicanas que utilizan el peyote, no lo hacen como una forma de drogarse, así como una evasión, sino lo que lo hacen con una motivación más enteógena, de contacto con los dioses, ¿cierto? Y ellos, cuando hacen el ritual de la cosecha del peyote, va toda la familia, desde los más pequeños hasta los adultos mayores, y solamente cosechan lo que van a utilizar y lo comen. Y en la medida que van cosechando, ¿cierto?, cada miembro de la familia, desde los niños hasta los adultos mayores, van comiendo peyote y que lo utilizan como una forma ritualista de poder encontrarse con Dios. ¿Se fijan? Hay una lógica espiritual detrás de eso. Y es un ritual que no se hace todos los días ni a cada rato, ¿cierto?, sino que son rituales que se hacen anualmente. ¿Se fijan? Tiene otra connotación ahí el consumo de este tipo de sustancias psicoactivas. ¿Se fijan? La manita muscaria, como yo les refería, que aparece mucho en nuestros bosques, pero también está dentro de este clúster los inhalantes, como puede ser el gas licuado. El consumo de gas licuado es tremendamente peligroso,
porque puede provocar la muerte de manera muy rápida y la persona siente que está relajándose, incluso que se está durmiendo. Y lo que está ocurriendo realmente es que se está muriendo. Fijan, el gas licuado provoca hipoxia, que es la pérdida de oxígeno en la sangre, y la gente empieza a caer, ¿cierto? Se desmaya y muere. Muy, muy rápidamente. Ha ocurrido en Talca hace un par de años atrás, en el sector de La Paz del Hurtado, en las Américas, fallecieron varios jóvenes producto del consumo de gas licuado. Esto que está aquí abajo es el poppers, que lo hablamos en la clase pasada, que son, ¿cierto?, esto también inhalantes que provocan mucha vasodilatación, por lo que provocan mucha excitación, y son reconocidas, ¿cierto?, como vapores del amor, le llaman, ¿cierto?, en algunas partes de España. También tenemos algunos inhalantes como pueden ser los aerosoles, las lacas, las siliconas, los desodorantes, los sprays en general, ¿cierto? También son utilizados con mucha frecuencia como drogas. El neopreno hoy día no, porque el neopreno estuvo muy de moda en los 80, pero el neopren ya no se utiliza como droga porque el componente que provocaba los efectos fue retirado del neopren, que es el tolueno. Sin embargo, como las personas que usamos drogas siempre tienen alguna manera de poder informarse al respecto, lo que hoy día contiene tolueno son los limpiacarburadores. Y los limpiacarburadores son unos sprays que se utilizan, ¿cierto?, en los talleres mecánicos y que rápidamente las personas, principalmente en situación de calle, comenzaron a pasarse el dato de que los limpiacarburadores contenían tolueno, por lo tanto, ¿cierto?, provocaban un efecto de volada, ¿cierto?, mucho más fuerte, mucho más intenso, y fueron utilizados, y todavía, ¿cierto?, existe un poco ese problema. Porque, claro, bajo los efectos de los limpiacarburadores, las personas en situación de calle no sentían frío, no sentían hambre, ¿cierto?, y podían de alguna manera evadirse, ¿cierto? Pero hubo campañas muy potentes en nuestra región para poder disminuir la venta de limpiacarburadores a menores de edad. De hecho, ya se ha ido de alguna manera regulando precisamente su venta. Pero también fue muy común esto de la venta y el consumo de gasolina. También es muy, muy propio en personas de situación de calle, ¿cierto?, el comprar benzina, ¿cierto?, en cualquier servicentro, y inhalar sus vapores. Generando efectos muy nocivos a la salud, siendo muy neurotóxicos, ¿cierto?, y generando un impacto sanitario tremendamente importante en las personas en situación de calle. Muy, muy, muy fuerte en nuestra región en los últimos 15 años, que está muy fuertemente marcada el uso de ciertas drogas por personas en condición, ¿cierto?, de calle. Y con respecto a la marihuana, dígame, por favor, dígame. Aquí no entra la ayahuasca. La ayahuasca, claro, la ayahuasca también entra, pero la ayahuasca en estricto rigor no es una droga, es una preparación. La ayahuasca se utiliza, ¿cierto? Que eso también es un mito, al pensar de que la ayahuasca es como una flor, una planta. No, la ayahuasca es una preparación, ¿te fijas? Es una preparación psicoactiva, pero no es una droga, no hay un árbol de ayahuasca. ¿Te fijas? Lo que se utiliza es el cactus de San Pedro, que se corta, se macera, se cose, se bebe, vomitan, ¿cierto?, de una manera profusa, y luego del vómito comienzan a percibirse los efectos de una manera muy, muy, muy intensa, por la alta cantidad de mescalina, que contiene el cactus de San Pedro. ¿Valentina? ¿No es lo mismo que el peyote del San Pedro? No. El peyote es redondito, ahí está el peyote, mira. Ese que está con una flor, el peyote es redondito. El San Pedro es un cactus largo. Y de hecho se pela, se corta. Pero el peyote es redondito, y pueden ser algunos así como grandes y otros más chiquititos, incluso algunos más chiquititos que el porte de un puño. Pero el San Pedro es un cactus largo, ¿te fijas? Con respecto al tema de la marihuana, algo me quería detener ahí porque la marihuana, como yo les refería en el clúster anterior de las drogas, ¿cierto?, estimulantes, hablábamos de que siempre hay que preguntar
a una persona que estamos evaluando por consumo de drogas, ¿cuál es la vía de administración? Porque la vía de administración nos dice mucho del consumo de una persona. ¿Se fijan? Y en este caso, la marihuana es el mejor ejemplo para poder clarificar este punto. Hagamos una pausa y lo pelambreamos a la vuelta. Vamos a comerciar en la parte mejor. Hay que dejarlos metidos para que vuelvan, para que no se vayan a mimir en el recreo. ¿Ya? ¿Cuánto nos tomamos? ¿25 minutos? ¿Media hora? ¿Cuánto nos tomamos? Media hora. 25. Son las 10:24. Déjenme, yo soy malo para sacar los cálculos, pero... 10:54. Pero mi super mega aquí cronómetro... No, sí, yo te creo, Letia.